Ok, gracias. Bien, pues vamos a continuar despejando más ideas. Este caso, como les mostré al principio, pues es un caso muy detallado por Freud, comentado en el caso escrito poco por Lacan. Mostramos las cuatro clases, pero hay, digamos, un par de textos en los escritos donde se puede ver, bueno, esto también según desde la perspectiva de Miller, la alusión al caso del hombre de los lobos, que es el informe de Roma, ¿no? Un texto, y también un tanto ausente sobre una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Igual están escritos. Y por otro lado, tenemos nosotros otro texto que me parece igual importante tener presente de los escritos, que es el de la significación del falo, ¿no? Todo esto, ya vimos otros textos conexos del propio Freud, como es la organización genital infantil. Vimos también algunos pasajes del seminario 4, del seminario 5, donde Lacan alude a, bueno, los tiempos del Edipo, al complejo de castración. Y bueno, ahora vamos a volver sobre lo que él dice. Vamos a ver cómo se mueve este criterio diferencial para ubicar por qué, por un lado, Freud pensó que se trataba de una neurosis obsesiva y por qué para la lectura de Lacan es más bien una psicosis, ¿no? Pero no es una psicosis desencadenada, o por lo menos había pasado un tanto por los criterios freudianos de no ser una psicosis, ¿no? Pero para desbrozarlo bien o para terminar de despejar todo, necesitamos ir quitando cada parte, ¿no? Como un desmontaje. Adelante, Elisa. ¿O no quieres tomar la palabra? Bueno, no sé si funciona igual que Google. Ah, ya, me lo quitó. Perdón, pensé que querías participar. Bueno, entonces, esto que observamos en el caso del hombre de los lobos nos va a servir sobre todo para una dimensión que podemos llamar ahorita el abordaje teórico, ¿no? Sobre la cuestión del falo. Entonces, eso es lo que veremos hoy y nos resta, aunque me gustaría, digamos, ver todas las clases, creo que no sería posible, creo que nos detendremos bastante en algunos aspectos, pero bueno, a ver, me ayudan a recordar, creo que llegamos hasta, creo que anoté aquí. Bueno, ya vimos el planteamiento del problema, ya hablamos sobre el rechazo y el reconocimiento, creo que avanzamos hasta, eh, bueno, hay una expresión importante sobre los conceptos, ¿no? Dice Miller, no todo es significante, es significado. Ahí entra el texto que es, porque la expresión es importante. Por ejemplo, hay, por supuesto, nosotros sabemos la teoría del significante y que eso rompe de cierto modo con lo que podría ser un significado, es decir, la teoría de la representación o la teoría de la lingüística, ¿no? Pero también existen las significaciones, que es otro término que no siempre se revisa, digamos, en su extensión. Quizás hoy abordemos un poco de eso. Les voy a mostrar, está en la, bueno, dependiendo de qué edición tengan, porque creo que esta está revisada y corregida. Esta es la edición de los escritos. Esta es la número 2. Aquí está el texto que veremos hoy, que se llama La significación de Falo. Entonces, es un texto muy importante para entender esa pequeña diferencia que Miller también va escribiendo cada vez, que es el uso del significante y el significado. Recordemos que en el caso del falo, el falo tiene una función fundamental, iba a decir amplia, pero bueno, la escena es la escena del complejo de Edipo y a su vez el mecanismo del complejo de castración, es decir, se mueve el complejo de Edipo a través del complejo de castración. Ahora, por lo que el fundamento, como veíamos la vez pasada, el fundamento del fundamento, es decir, el complejo de Edipo es el fundamento del complejo de Edipo es el falo. Ahora, ese concepto adquiere por lo menos varias cosas. Una es el significante de la falta, es el significante del deseo, el significante de la castración. Hay un falo simbólico, hay un falo imaginario. Esa es la lectura que hace Lacan. Para Freud esto no entra en esas categorías conceptuales, pero están, digamos, en las... Maneja ligeramente Freud al momento de hacer el diagnóstico estos criterios que Lacan observa, es decir, sí había la presencia de un padre simbólico, es decir, cuando está la obsesión religiosa, pero parece que lo que hacía falta era el padre imaginario, ¿se acuerdan? Entonces, la dimensión de lo imaginario va a cobrar importancia en este desarrollo de 13 clases para Miller, ¿no? Porque aunque Lacan lo menciona, pero no directamente, es decir, no habla del caso del hombre de los lobos en los escritos, más que de manera aludida en el informe de Roma, perdón, eh, se puede uno dar cuenta de que lo importante en este análisis es la función imaginaria, ¿no? Entonces, también el otro dato que era importante tener presente es las fechas en las cuales Lacan está elaborando esto, ¿no? Que es el primer Lacan, ¿no? De igual modo, el texto de la significación del falo es de 1958, ¿no? Entonces han pasado algunos años, creo que estará, a ver, sí, a la altura del seminario 5, entre el 5 y el 6, es ese texto de la significación del falo. Entonces, bueno, ya ha habido un avance de la teoría lacaniana, de su enseñanza, y es importante entonces ese texto. Vamos a ver ahora que no encontré ahorita el punto donde debe haberme quedado, entonces eh, voy a asumir más o menos desde dónde nos quedamos, o si alguien lo anotó, para partir de ahí, ¿no? Bueno, voy a pensar que nos quedamos más o menos a la altura de, bueno, es la
el apartado de la clase 2 sobre erotismo anal y castración, creo que habíamos visto un poco por qué la diferencia entre la posición pasiva que refiere Freud y que probablemente se trate de una homosexualidad inconsciente, toda esta exposición del caso nos dice algo, ¿no? Por ejemplo, este es un recorte de Freud. Freud menciona, el órgano en el cual podía expresarse la identificación con la mujer y por lo tanto la actitud pasiva homosexual con respecto al hombre era la zona anal, ¿no? Creo que habíamos dicho eso porque en el sueño o en la escena primordial se la revela esta parte, ¿no? Y no otra. También tenemos, dice, dos nociones de la relación sexual. Está la concepción anal, es decir, no hay noción de no pene, y luego está lo que es para él un reconocimiento de la castración, esto es, una noción de no pene, es decir, en ese lugar hay una herida en las mujeres. Solo que hay otro pasaje que se menciona más adelante que cuando él pregunta qué era la herida, ¿no? Y le contesta, creo que la ñaña, ¿no? Acá está referido como la chacha, ¿no? La ñaña le dice que es la expresión utilizada, creo que le dice la cola de enfrente, ¿no? Es decir, es como si tuviera dos zonas anales, ¿no? Ahora, dice, la castración, para retomar sus términos, es la condición necesaria de la feminidad. Ya habíamos dicho que en la lógica perceptiva del niño, al observar, se construye a partir de eso, junto a los dichos, una dimensión imaginaria. Es decir, la dimensión imaginaria, que es la que aparece como respuesta al por qué no tiene o por qué es de ese modo. Entonces, ya habíamos dicho también que si esto era así, el intestino era una zona genital, por lo tanto. Bien. Habíamos mencionado otro apartado sobre lo que se puede llamar, decíamos, la causalidad diferencial. Nos dice, en lo que concierne a las coordenadas imaginarias de la castración, que es, digamos, por donde avanza Lacan, es decir, si para Freud la obsesión estaba asentada en lo religioso, ¿cuáles serían las coordenadas de la castración en lo imaginario? Dice, estas se hallan suficientemente destacadas. Freud mismo dice, las presenta al subrayar, por ejemplo, que el hombre de los lobos no tiene la idea del padre castrador, sino en el momento en que se le enseña la religión. Ya ven que, no sé si recordarán el caso, en la religión también hay una búsqueda y un encuentro con un padre, ¿no? Un padre que, en este caso, pues es el Dios, ¿no? El Dios que manda a matar a su hijo, Abraham. Todo ese relato funciona como una coordenada también simbólica, pero a su vez imaginaria. Entonces dice, hay como una reactivación de una castración imaginaria que suscita la insurrección del yo debido a la afrenta a la integridad de la forma. Entonces hay una relación constante entre la castración y la figura del padre. Habíamos dicho también, mostramos que es una metáfora, que es la metáfora paterna. Acá se pregunta Miller, ¿no? Otra vez, ¿qué es la metáfora paterna? Nosotros veíamos, no sé si se acuerdan, que en los tres tiempos del Edipo, de lo que se trata el movimiento último es de la metáfora paterna, ¿no? Es decir, la sustitución de un significante materno por uno paterno. Entonces, el significante materno también tiene que ver con una ley, ¿no? Lacan le llama una ley loca, ¿no? Que puede tener un choque o un límite en la relación con el padre. Ahí en ese movimiento, entre el segundo y tercer tiempo del Edipo, se da la metáfora paterna. Y hay una sustitución y hay un viraje también, hay un movimiento que se observa, dice, en sus consecuencias imaginarias. Es decir, más adelante esto nos lo dice puntualmente Miller, bueno, iba a decir obviamente, pero acá no son tan obvias las cosas, no es observable la asunción de la castración o todo lo que tenga que ver con estos momentos, no es observable, pero se puede inferir a través de sus consecuencias lógicas en el imaginario. Vamos a ver, entonces dice, ¿qué es la metáfora paterna? Justamente dice la presentación de la relación de causalidad entre el padre como causa y la castración como efecto. Acá ya tenemos una definición distinta, porque nos dice el padre como causa y la castración como efecto. Si ustedes se dan cuenta, voy a mover tantito. Si ustedes se dan cuenta, la metáfora no quiere decir que la idea de la castración no estuviese antes, solo que la causa no era el padre, porque también pudo haber habido una madre castradora, ¿no? Pero ¿por qué el padre? No, ubicar al padre como causa y como efecto la castración. Es decir, ¿quién es el que lo quitó? ¿Quién se lo quitó a mamá? ¿O quién se lo quitó a las niñas? Recordemos que al ser este padre imaginario es la respuesta y el efecto, ¿no? Ubicar la causa en el padre. Eso sería la metáfora. Pero ¿qué hubiese pasado de no haber habido metáfora? Es decir, que no se hubiese ubicado al padre como causa y como consecuencia la castración. Bien, entonces, pasamos a otra clase, es la clase 3, se llama El mundo cubierto por un velo. Acá también habíamos mencionado un poco de cómo se da eh, los términos, es decir, cómo se da en el complejo de Edipo, en el complejo de la castración, los términos que hacen efectivo el complejo, ¿no? Dice, está el padre, la madre y el niño como producto fecal. Y el hombre de los lobos ocupa el mismo dos lugares, el de la madre y el del niño. Ahora, hay una cita de Freud que dice, la fantasía del nuevo nacimiento aparece pues íntimamente enlazada con la condición de la satisfacción sexual por el hombre. La traducción sería ahora la siguiente. Solo cuando le es dado sustituir a la mujer, o sea, a su madre, para hacerse satisfacer por el padre y darle un hijo, es cuando desaparece su enfermedad. En consecuencia, la fantasía del nuevo nacimiento era tan solo en este caso una reproducción mutilada y censurada de la fantasía optativa homosexual. La fantasía aquí, dice, es sustitutiva. La operación a la que apuntaría es establecer una relación con una homosexualidad inconsciente. Pero para Lacan no es de este modo. Nos dice que Freud emplea los términos fantasma o fantaseo, homosexual, pero se trata más bien la diferencia entre una posición homosexual en el inconsciente es distinta a tomar el lugar de la mujer de padre. Esta sería otra interpretación. Esta es la interpretación que hace Lacan. No una posición de homosexualidad, sino ser una mujer.
No sé si recuerdan que este ser una mujer, más adelante también lo toma, es decir, ¿cómo entender entonces lo que sucede en el caso del hombre de los lobos si no es una psicosis que se desencadene, como en el caso el famoso de Schreber, ¿no? Ya que Schreber, ¿no? La frase que digamos, lo coloca justamente en el borde del delirio es que se sentiría ser una mujer en el acoplamiento, ¿no? Y lo lleva justamente a una posición de ser una mujer, ¿no? Ser una mujer, no cualquiera, sino la mujer de Dios. ¿Por qué no se da como en el caso Schreber? Hay algo que Lacan menciona de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, donde aborda ampliamente, no a diferencia del hombre de los lobos, el caso Schreber. Y como sabemos, hay una expresión, no recuerdo ahorita cómo es en alemán, pero es el asesino de almas, ¿no? Le llama el asesino de almas. Hay un estudio, también no sé si lo conocen, que es de Morton Schatzman, que se llama El asesinato del alma, que es un estudio sobre el caso Schreber, ¿no? Es un estudio entre lo histórico, lo clínico, también hay otro que se llama, es de Roberto Calasso, no recuerdo el nombre, pero hay una edición de Sexto Piso, viene, ¿no? Como complemento, viene las memorias de Schreber, viene el análisis propio de Freud y el de Roberto Calasso, ¿no? Bueno, entonces hay toda una lectura también amplia sobre el caso Schreber, pero acá está la idea, ¿no? Ser una mujer. Dice Miller, en lo que concierne a la relación con la psicosis, es interesante señalar cuál es el conmutador que permite pasar al caso Schreber, donde lo que hace de shifter es ser una mujer, incluso ser una mujer sufriendo el acoplamiento. Acá hay una idea también que Lacan extrae de uno de los lingüistas rusos, amigos de él, que es el de lo que es un shifter, ¿no? Un conmutador, algo que hace pasar de un lado a otro. Es el de Roman Jacobson. Dice, está entonces ese ser una mujer alrededor del cual gira todo el caso, o al menos una gran parte, con todo el aspecto del erotismo anárquico. Pero en el hombre de los lobos, ¿cómo interpreta el caso? Porque dice, hay una virilidad manifiesta y automáticamente despertada por una situación típica, es decir, hay una situación inconsciente. Tanto para Freud, aquí está el comentario más puntual de Miller, dice, tanto para Freud como para Lacan, a esa virilidad le falta autenticidad, es decir, que es del registro imaginario, del registro del yo. Por eso Lacan utiliza el caso como demostración de las dos vertientes, el inconsciente de un lado y el yo del otro. Reinterpreta, pues, las dos vertientes distinguidas por Freud como una oposición entre el inconsciente y el yo. En el inconsciente, el hombre de los lobos es una mujer y a nivel imaginario hay una afirmación de la virilidad, ¿no? Es decir, es posible tener este contraste porque ahí donde el juego de la castración o lo que está en juego en la castración, que es el reconocimiento de lo mismo, permite afirmar una virilidad y por otro, la idea de ser una mujer. El problema entonces de la duda diagnóstica se centra en saber si hay o no significación fálica y lo fundamental, forclusión o reconocimiento. Aquí entra el tema de la significación, ¿no? Porque no dice o no nos dice si el falo entró como significante, como signo, como símbolo, que es la idea que tenemos de la lectura freudiana. Entonces, para eso nos vamos a auxiliar del texto de Lacan, del escrito de la significación del falo. Si lo tienen, está en la página 653 de esta edición. Entonces, ahí ustedes pueden ver que hay una nota. Dice, damos aquí, sin modificación del texto, la conferencia que pronunciamos en alemán, Die Bedeutung des Phallus, el 9 de mayo del 58. ¿No? Entonces, esta conferencia la escribe Lacan originalmente en alemán, ¿no? Dice, así comienza, es bastante amplio, bueno, no tan amplio como los otros escritos, pero sí es un poco denso en algunas partes, pero es bastante corto en su extensión, es decir, en pocas cuartillas, comienza en las 653 y termina en las 662, ¿no? 9 páginas o 10 páginas. Dice, es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo. Dice, uno, en la estructuración dinámica de los síntomas en el sentido analítico del término. Queremos decir de lo que es analizable en las neurosis, las perversiones y la psicosis. Es decir, el complejo de castración tiene una función de nudo y en ese nudo se puede analizar, es decir, se desprende lo analizable en la neurosis, psicosis y perversión. Dos, en una regulación del desarrollo que da su ratio a este primer papel, a saber, la instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo, ni siquiera responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partener, ¿no? Acá está ya la expresión partener, ¿no? Que se vuelve también un concepto en la relación sexual, e incluso acoger con justeza las del niño que es procreado en ellas, ¿no? Entonces está, por un lado, la estructuración dinámica, en el sentido de los síntomas, y la instalación del sujeto de una posición inconsciente sexual. Ahora, estos demuestran una relación del sujeto con el falo que se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos, y que es por ello de una interpretación especialmente espinosa en la mujer y con la relación a la mujer. Como había dicho Freud, ¿no? Ya ven que en el sepultamiento del complejo de Edipo dice, bueno, esto vale para el varón y para la mujer vale de un modo distinto. Mientras que el varón sale con la angustia de la castración, la mujer entra en el complejo de Edipo ya con la asunción de una castración. Entonces dice, vale para ambos sexos. Dice, se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos, pero también hay algo espinoso en relación a la mujer, en la mujer y con la mujer. ¿Por qué la niña se considera a sí misma, aunque fuese por un momento, como castrada, ¿no? Es decir, privada del falo y por la operación de alguien? Es decir, también hay una dimensión imaginaria. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hizo? El cual es, en primer lugar, su madre, ¿no? Aquí vemos lo que decíamos hace un momento. La metáfora paterna sustituye ese primer lugar, que es la madre castradora, lo sustituye al padre castrador. Claro, después su padre dice, pero de una manera tal que es preciso reconocer allí una transferencia en el sentido analítico del término. Es distinto para el caso del varón como en el de la mujer. Por otro lado, también, en los dos sexos, la madre es considerada como provista de falo, como madre fálica. Esto es importante porque es el primer tiempo del Edipo, ¿no? Lo que vimos en el seminario 5, los tres tiempos del Edipo.
A su vez, la significación de la castración no toma de hecho su alcance eficiente en cuanto a la formación de los síntomas, sino a partir de su descubrimiento como castración de la madre. Es decir, se mueve o comienza a tener consecuencias o efectos a partir de que se da cuenta, niño o niña, que madre no lo tiene. Por último, es sabido que Freud especifica bajo este término, la fase fálica, la primera maduración genital en cuanto que por una parte se caracterizaría por la dominación imaginaria del atributo fálico y por el goce masturbatorio. Entonces vemos aquí a qué se refiere, en primer lugar, la significación del falo, es decir, colocar los lugares o definirlos. En el texto que está al principio de los escritos 2, que es de una cuestión preliminar, así se le recorta por la extensión del título, hay tres esquemas que se conectan, que es el esquema L, el esquema R y el esquema I, ¿no? Ahí se va produciendo este movimiento que expresado en los tres tiempos del Edipo, es decir, que hay en un primer momento, hay un sujeto, hay un otro, hay una hay una imagen imaginaria, hay la dimensión del deseo materno o la dimensión del lugar de la madre, y también cómo en ciertos eh, lugares, ¿no? Aparece la zona donde podría darse eh, el lugar, ¿no? Donde está, bueno, Lacan llama vectores, ¿no? El vector MIS, el vector A, ¿no? Va recorriendo, se hace un recorte de perímetro. Entonces, la significación del falo nos ayuda, dice, a promover como necesaria para toda articulación del fenómeno analítico la noción de significante, en cuanto se opone a la de significado en el análisis lingüístico moderno. Entonces, volvemos a decir que la significación promueve como necesaria a toda articulación del fenómeno analítico la noción de significante, opuesta a la noción de significado. Y aquí hay una noción de significante a esta altura. El significante tiene función activa en la determinación de los efectos en lo significable. En lo que significable aparece como sufriendo su marca, convirtiéndose por medio de esa pasión en el significado. Bueno, eso son tres líneas un poco densas en el sentido de que conecta los tres casos: significante, significable y significado. Dice, lo vuelvo a leer. El significante tiene una función activa en la determinación de los efectos en que lo significable aparece como sufriendo su marca, convirtiéndose por medio de esa pasión en el significado. Es decir, que la significación es como un establecimiento, ¿no? Como una demarcación del significante que deja su huella, su marca, y ordena, ¿no? Es decir, la ordenación del falo ordena el complejo de Edipo, ordena no en un sentido como lo que debería de ser, sino lo que sucede, o como lo pensaba Freud, como lo que parece normalizar, ¿no? Por otro lado, el falo en la doctrina freudiana no es una fantasía, pero sí hay que entender por esto un efecto imaginario. No es tampoco como tal un objeto, parcial, interno, bueno o malo, en la medida en que ese término tiende a apreciar la realidad interesada en una relación. Menos aún es el órgano, peneoclítoris, que simboliza, pues el falo es un significante cuya función en la economía intrasubjetiva del análisis levanta tal vez en el velo de la que tenía en los misterios, ¿no? Esto alude a los trabajos, no me recuerdo, de Levi-Strauss y George Bataille también, ¿no? Entonces, ahí mismo, en la página 658, se nos dice lo siguiente. Hay acá una conjunción entre lo que implica una demanda, ¿no? Es decir, cómo se observa, cómo se puede observar en el caso de falo. Dice, la demanda en sí se refiere a otra cosa que a las satisfacciones que reclama. Es demanda de una presencia o de una ausencia, cosa que manifiesta la relación primordial con la madre, por estar preñada de ese otro que ha de situarse más acá de las necesidades que puede colmar. Ella lo constituye ya como provisto del privilegio de satisfacer las necesidades, es decir, del poder de privarlas de lo único con que se satisfacen. Ese privilegio del otro dibuja así la forma radical del don de lo que no tiene, o sea, lo que se llama su amor. Acá, como ustedes pueden escuchar, está ya presente también lo que Lacan menciona en el seminario 4 sobre la relación entre frustración, privación y castración. Es decir, todo este poder que nos dice eh, del otro, ¿no? Es el primer gran otro es la madre. La madre tiene esa capacidad de privar, de frustrar y también imaginariamente de castrar. Y se pone en juego, dice, la demanda, que implica una presencia o una ausencia. Y el niño también se hace demandar. Bueno, acá entra retroactivamente la alusión a cómo en el caso del hombre de los lobos, a Freud le llama la atención el pasaje, ¿no? De lo que se vuelve de bueno a malo, es decir, por qué se comienza a ser agresivo, y Freud piensa que se trata de una regresión, ¿no? A la etapa analsádica y a su vez oculta un masoquismo primordial, es decir, un complejo obsesivo. Entonces, como ustedes notaron, ya aparece la palabra deseo, la palabra demanda, y acá entra en función la significación del falo. Entonces, a lo incondicionado de la demanda, el deseo sustituye la condición absoluta, es decir, esa condición desanuda, en efecto, lo que la prueba de amor tiene de rebelde a la satisfacción de una necesidad. Es decir, el deseo no es ni el apetito de la satisfacción, ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de la sustracción del primero a la segunda, el fenómeno mismo de su escisión. Y entre paréntesis está Spaltung, ¿no? La palabra que Freud utiliza para la división subjetiva. Entonces, vean ustedes cómo aparece el deseo y por qué el falo tiene relación con el deseo. Porque dice, no es el apetito ni la satisfacción, sino que resulta de la diferencia de la sustracción del primero a la segunda, ¿no? Es decir, de la demanda, perdón, del apetito a la satisfacción. Y nos dice en la página 659 de Lacan que el falo es el significante privilegiado de esa marca en que la parte del logos se une al advenimiento del deseo. El falo, a su vez, es el significante de esa Aufhebung misma que inicia por su desaparición. Bueno, acá la palabra Aufhebung, que es una palabra alemana, que tiene, bueno, es más conocido en el mundo de la filosofía, sobre todo en Hegel, si no mal recuerdo. La palabra Aufhebung tiene un triple significado, no tiene varios, pero tiene un significado
como antagónico en sí mismo, ¿no? Se lo voy a leer para que juntemos la idea. Dice, ¿qué es Aufhebung? Es, primero, supresión, cancelación, neutralización y también revocación. Es decir, al tiempo que suprime, cancela, neutraliza y revoca. Entonces, también a partir de ahí, es decir, marca y continúa. Es decir, marca, borra, suplanta, continúa. Esa es una de sus características. Vamos a ir cerrando esta parte, ya solo nos quedan 2 páginas. En la página 660 se nos dice que el falo sea un significante es algo que impone que sea en el lugar del otro donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese significante no está allí, sino velado, y como razón del deseo del otro, es ese deseo del otro como tal lo que al sujeto se le impone reconocer. Es decir, el otro en cuanto que es él mismo, sujeto dividido de la Spaltung significante. Si el deseo de la madre es el falo, el niño quiere ser el falo para satisfacerlo. Esa es la dimensión imaginaria. Entonces, la demanda de amor no puede sino padecer de un deseo cuyo significante le es extraño, ¿no? Es decir, querer ser ese significante, es decir, padecer del deseo de amor, la demanda de amor, implica un significante que pareciera no pertenecer a esa lógica, ¿no? Ser el falo no está en los términos simbólicos. Entonces, digamos que esas relaciones girarán alrededor de un ser y de un tener, esa es la dialéctica, por referirse a un significante, el falo. Tienen el efecto contrariado de dar por una parte realidad al sujeto en ese significante y por otra parte irrealizar las relaciones que han de significarse. Porque mueve, trastoca, deja una marca sobre lo que se desea ser, se desea tener. Estos ideales, dice, reciben su vigor, perdón, de la demanda que tiene el poder de satisfacer y que es siempre demanda de amor, con su complemento de la reducción del deseo a la demanda. Por tanto, aquí cerramos, el falo, el significante del deseo del otro, para lo que la mujer va a rechazar una parte esencial de la feminidad, concretamente todos sus atributos en la mascarada. Es por lo que no es, por lo que pretende ser deseada al mismo tiempo que amada. El significante de su deseo propio lo encuentra en el cuerpo de aquel a quien se dirige su demanda de amor. Bueno, esas son como la significación del falo, es decir, la consecuencia. Ya vimos por un lado lo que sucede con un varón, cuando Freud nos lo dice, en el sepultamiento del complejo de Edipo, y también hacer una pequeña nota de lo que sucede en la mujer. Ahora vimos cómo en la significación del falo ordena estos lugares, deja una marca, se vuelve significante, se relaciona con la demanda, se relaciona con el querer ser, el tener y el deseo del otro. Entonces, acá Miller titula la clase 4 como discusión clínica. Acá es más bien una ligera aclaración, porque solo es de 2 páginas, bueno, de 4 páginas esta clase, sobre lo que el carácter que tiene el psicoanálisis al relacionarse con sus dichos, ¿no? Es decir, con sus frases, su posición y la fuerza que esto tiene, ¿no? Nos dice, es de un nivel apofántico, ¿no? Y lo apofántico alude a un juicio que señala que una cosa es o no es verdad. Entonces dice, el estilo de Lacan es apofántico, ¿no? Dice, interpretación, ahí dice, porque al comienzo de sus clases dice, bueno, voy a hacer una reinterpretación, pero interpretación y discusión son dos posiciones completamente extranjeras una de la otra y eso repercute casi naturalmente en el estilo teórico. En la teoría analítica hay casi una obligación de estilo apofántico, es decir, demostrar la verdad. Y nos dice que la conexión del Edipo, con lo que nosotros resumimos como la relación entre el padre y el falo, esto es la metáfora paterna, ¿no? Entonces viene otra clase que es el falo y el padre, solo vamos a recapitular. La idea que se va a introducir ahora es cómo ubicamos esta doble función primero, es decir, como si la significación del falo diera posibilidad de 2 maneras de ubicar la castración, en lo simbólico y en lo imaginario. A su vez, identificar ahí, o cómo se da al falo simbólico y al falo imaginario, ¿no? Las relaciones con el padre, dice. Acá también hace un comentario muy interesante, que es verdad, de que en el caso de la obra de los lobos, el padre se lo ve por todos lados, ¿no? Es decir, tiene mucha relación con los padres, pero no tiene, digamos, esto que decía Lacan, un espíritu, ¿no? Es como si le faltara un espíritu a esa dimensión simbólica. Ya vimos lo que es la metáfora, que es ubicar al padre como significante, causa, y el falo como significado, ¿no? Acá, bueno, hay 2 expresiones, ¿no? Que es nombre del padre y falo, ¿no? Bueno, hay 2 maneras de comprender. Bueno, aquí es falo simbólico, ¿no? Porque es fi mayúscula. Y dice, hay una relación de causalidad siempre entre estos 2 términos que están a pesar de todo desnivelados. Uno es, ¿no? Metáfora paterna y falo, ¿no? Entonces, acá se trata de discutir también otro término. Ya ven que veíamos que la palabra forclusión, Lacan la toma de la palabra alemana rechazo, que es Verwerfung, y que al ubicar el significante, es decir, al no darse una metáfora, hay un proceso que es la forclusión, que es como el cierre y la no entrada de la metáfora paterna, ¿no? Esta sería la hipótesis. Pero Miller dice, bueno, pues la forclusión del nombre del padre no es observable, ¿no? No es algo que se observe, dice, sino que se infiere, es simbólica y se infiere en un plano radical. Por el contrario, cuando se trata de lo imaginario debemos tener testimonios y resultan decisivos la experiencia o el texto mismo del psicótico, es decir, cómo se presenta. Por lo tanto, en primer lugar, llamar necesaria es la elisión del falo. Y el segundo, que denominaremos contingente, la vía de la resolución elegida por el sujeto para resolver dicha elisión. Es decir, como el caso del hombre de los lobos, como el hombre de los lobos se relaciona con lo simbólico, en el caso de la obsesión, y con el falo, ¿no? Pero acá entra el problema, porque ¿qué nos indicaría el lugar del falo imaginario y el falo simbólico? Hay un pasaje que ahorita lo vamos a checar, que está, si no me recuerdo, en el capítulo 2, que nos habla que el hombre de los lobos le teme a los mendigos, ¿no? Es decir,
personas que están como, dice Miller, en menos fi, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene miedo de estas personas? Vamos a ver por qué. Hay una manera en la cual Freud presenta los casos y son no distintos todos en su estructura, pero despliegan en cada caso una dimensión literaria que se le ha reconocido a Freud, ¿no? Es decir, bueno, Miller dice lo siguiente. Si ustedes notan cómo ordena Freud el caso a través de 9 capítulos, dice, primero, puntualizaciones previas, panorama, seducción, y acá también hace un señalamiento, ¿no? Dice, está la seducción y sus consecuencias inmediatas. Y luego, en el 8, complementos desde el tiempo primordial, solución, ¿no? Luego está también algunas discusiones, la neurosis obsesiva, el erotismo anal, el complejo de castración, recapitulación y problemas. Entonces, todo eso dice, cada capítulo es una envoltura, como si fuese recubriéndose, ¿no? Y va conectando cada apartado a través hasta llegar al orden cronológico, ¿no? Que está en el último capítulo, ¿no? Entonces, nos dice que este genio literario de Freud apunta a establecer varios momentos, ¿no? Que él llama discontinuidades, es decir, por dónde avanza, por dónde se detiene, y ahí están los lugares. Primero es el de la seducción. Si nosotros vemos, la seducción está en el capítulo 3, ¿no? Vamos al capítulo 3. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas, ¿no? Uno de los apartados llamativos del capítulo 3 es la edad, dice. La edad del niño, en el momento en que su hermana inició sus acciones de seducción, pudo establecerse en los 3 y un cuarto años, ¿no? Ocurrió, como dijimos, la primavera del mismo año, en que los padres al regresar en otoño lo hallaron tan radicalmente mudado, ¿no? Parece atinado relacionar esa mudanza con el despertar sobrevenido entre tanto de su actividad sexual, ¿no? Entonces también está algo que Freud señala de manera subrayada, está en la página 25, y dice, así, la incipiente vida sexual regida por la zona genital sucumbió a una inhibición externa, y por el influjo de esta fue arrojada hacia atrás hasta una fase anterior de organización pregenital, ¿no? Es lo que decíamos, esto es lo que le da pista a Freud de que era la construcción de una neurosis obsesiva. Entonces dice, a consecuencia de la sofocación del onanismo, la vida sexual del niño cobró caracteres sádico-anales, se volvió irritable, atormentador, se satisfacía de esa manera en animales y seres humanos. Su objeto principal era la mala ñaña, a quien se las ingeniaba para atormentar hasta arrancarle las lágrimas. Así se vengaba de ella por el rechazo sufrido y al mismo tiempo satisfacía su concupiscencia sexual en la forma correspondiente a la fase regresiva. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a estar volviendo a algunos capítulos para ver qué nos dice Miller. Dice, existe esa dificultad que nota Freud y que es una indicación clínica totalmente esencial, a saber que lo que comienza en ese sujeto como una identificación con el padre, es decir, ser un señor como mi padre, vira a la elección de objeto, es decir, a ser amado por el padre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De ser un señor a ser amado por el padre, ¿no? Es la anticipación de la elección del lugar de ser una mujer. La misma actitud agresiva del hombre de los lobos tiene un doble valor. Aquí tenemos el esclarecimiento. Primero, la de negar en el semblante su pasividad. Segundo, ser un llamado al castigo. Por lo tanto, a ser pegado por el padre. Bajo el sadismo del hombre de los lobos se esconde un masoquismo. Eso es lo que Freud veía también. Pero ¿cuál es la lectura que se puede hacer también de esto? Es decir, nosotros podemos decir que es una relación con la significación fálica. Es decir, hay una relación que modifica la posición fundamental del sujeto, es decir, su pasividad. Entonces, la seducción, por un lado, puede despertar, ¿no?, en el análisis freudiano, la agresividad, la regresión sobre un estado anterior, pero en la lectura lacaniana podemos indicar que se trata más bien, dice, de una consecuencia de la significación del falo, es decir, una posición distinta de ubicar, de querer ser como el padre, más bien querer ser amado por el padre. Esto es un movimiento distinto. Vamos a ver qué más nos dice Miller. Para el sujeto dice, resulta amenazante que un signo menos avance hacia el falo imaginario, es decir, que una falta afecte al falo imaginario. Este falo parece incluso tan precioso al sujeto que es la causa de la represión. Es como si ese falo imaginario tuviera la función del nombre del padre. Cada vez que hay una afrenta a esta función, hay una desestabilización del sujeto. Aun cuando se llegue al desencadenamiento completo, de ahí que debamos afinar un poco la significación fálica. Es decir, no es el falo de la castración. En el esquema de Lacan está escrito con un fi sin negación y sobre un sujeto sin bar. ¿Dónde se localiza entonces esta función fálica? En el caso, ¿no? Ahí mismo, en el capítulo, en la página 27, nos dice, ya ven que ahorita lo que está en juego, dice, es la amenaza de la función fálica, nos dice. En la página 27 dice, cuando el padre regresó a fines del verano, en el otoño, sus ataques de furia y escenas de rabia hallaron un nuevo empleo. Frente a la ñaña habían servido a fines activos sádicos, ¿no? Frente al padre perseguían propósitos masoquistas. Y agrega, Freud, mediante la exhibición de su conducta díscola, quería obligar al padre a aplicarle correctivos y pegarle, recibiendo así de él la anhelada satisfacción sexual masoquista. Por tanto, sus ataques de gritos eran directamente intentos de seducción. Y en consonancia con la motivación del masoquismo, habría hallado en tales correctivos al mismo tiempo la satisfacción de su sentimiento de culto. El paciente ha retenido este recuerdo, como durante una de sus escenas de conducta díscola redobló sus gritos cuando el padre vino a él, pero este no le pegó, sino que procuró calmarlo jugando la pelota frente a él con el almohadón de su camita, ¿no? Bueno, entonces ahí nosotros vemos otro movimiento que es el del... Hay dos. Primero, el de la reposición del hombre de los lobos en tanto ser como el padre, y lo otro, la amenaza a la función fálica. Pero, ¿a qué se refiere, por tanto, la amenaza a la función fálica? Primero, aquí está otra definición de lo que vimos del texto de Lacan. Llamamos significación fálica en la metáfora paterna a una significación que se escribe con menos fi, es decir, no es o no lo tiene. Son las dos posibilidades de menos fi. Quizás sea esta la indicación de que hay en el sujeto una relación con el falo.
pero que esa relación en cierto sentido parece soportar muy mal la castración. Todo acercamiento de un menor ser parece fundamentalmente desestabilizante. No hay que olvidar que la castración simbólica se localiza por sus efectos imaginarios. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir de el problema planteado acá? ¿No? Decíamos, hay un doble problema que es la castración y el reconocimiento del falo. Si, si hay una relación al falo, entonces debe haber una relación con la amenaza a ese falo. Y por lo tanto, la expresión de Lacan que decía, hay un padre simbólico, hay una obsesión por lo religioso que podría ordenar lo simbólico, pero le falta espíritu. Acá también nos dice que se trata de encontrar al padre simbólico. Es decir, ¿cómo se puede encontrar al padre simbólico? Dice, a partir de sus dichos. Y acá volvemos a lecturas puntuales del caso. Como dice, como, más bien, veíamos que el hombre de los lobos se relaciona con muchos padres, el profesor se llamaba Wolf, los padres de la iglesia, ¿no? Pero el problema, dice, el sujeto no es que no tenga relación con el padre, sino que está repleto de relaciones con los padres. A lo largo de toda su vida no dejará de relacionarse con un padre y con otro también, en el caso que señala eh, Ruth Brunswick, a ver, se me va el nombre, Ruth Mack, ¿no? Ruth Mack Brunswick. Y acá, dice, a lo largo de toda su vida no dejará de relacionarse con un padre. Ya es muy complicado cuando se tiene uno solo saber en quién confiar. Tenemos entonces una huella totalmente cierta de ese rasgo, la multiplicidad de padres, que enmarca la experiencia de la neurosis obsesiva. Es decir, esto era claro para Freud, pero ¿a qué se debe en el que con Freud, por ejemplo, no hubiese habido una crisis, ¿no? Como sí pasó con el tratamiento de Ruth Brunswick, ¿no? Cuando se entera del estado de Freud, ¿no? Bueno, entonces Miller dice que, bueno, más bien pregunta, dice, ¿hay aquí un punto en el que el sujeto pueda lograr apaciguar la angustia de castración? Dice, ese apaciguamiento él lo busca en la religión, lo cual le ofrece la posibilidad de decir, hágase tu voluntad. Posición extremadamente beneficiosa para el sujeto, al menos desde el punto de vista de la angustia. El hágase tu voluntad protege de la angustia. ¿Qué encuentra el hombre de los lobos en esta religión que apunta a pacificar la castración? Desde el momento en que entra en la religión, su problema es saber si Dios tiene los medios de copular con Cristo. Dado que en la religión del hombre de los lobos se encuentra al Dios cruel, el que sacrifica a su hijo, ¿no? A Cristo, todas las posibilidades de apaciguamiento se desvanecen, ¿no? Es un padre que, insuficiente. Este es el eje de lo que es para nosotros el nombre del Padre, que no tiene valor sino en relación con el Padre imaginario o las instancias imaginarias. La función imaginaria del falo está totalmente presente en este texto. Tenemos así un Padre imaginario, cruel, devorador, es decir, una versión catastrófica de la castración. Ahora, vamos porque tiene un pasaje un tanto denso, ¿no? Vamos a pensar un poco de qué nos está hablando acá. O sea, por qué eh, la religión se vuelve un lugar que puede sostener como una suplencia, ¿no? Es decir, habrán escuchado esta expresión, ¿no? La suplencia del nombre del Padre. Es decir, si no hay algo que sostenga la metáfora paterna, es decir, porque estamos pensando que se puede dar la ausencia de una metáfora paterna, en el caso de la psicosis, pero con una variación disyuntiva en el cual el reconocimiento del falo o la edición del falo, es decir, la castración, se dé como consecuencia. Es decir, que estuviesen unidos metáfora paterna y castración, eso sería. Pero puede haber lo otro, es decir, puede haber metáfora paterna sin reconocimiento de la castración, sin reconocimiento del falo, relación con el falo. Eso es lo que nos está diciendo Miller, ¿no? Que es la problemática que Lacan también ilustra. Entonces, si esto es posible, es necesario pensar la idea de suplencia, algo que sustituya ese desvencijamiento que se da en los tres tiempos del Edipo. Para el caso del hombre de los lobos, se nos muestra, ¿no? Que dice, ¿cómo ubicar? Porque el primero es simbólico y el otro imaginario. ¿Cómo se ubicaría un reconocimiento de la castración en lo imaginario? ¿No? Dice, con imaginarizaciones, con datos de sus dichos. Es por esto que dice que la experiencia se inscribe en el caso del hombre de los lobos, en una relación donde la angustia está sin cesar al alcance de la mano. En ese sentido, hay dos experiencias decisivas. Una, dice, perdón, resulta insoportable para el sujeto cada vez que un menos se acerca al falo imaginario. Es aquí donde podemos referir los desencadenamientos sucesivos. Cuando ese menos avanza, hay un efecto de desencadenamiento. En segundo lugar, está esa experiencia típica que Freud nos presenta desde el inicio del caso y cuya solución nos revela progresivamente. Cada vez que el sujeto ve mendigos en la calle, dice, debe conjurar esa aparición mediante un jadeo. Freud nos dice que se trata de sustitutos del padre. Hay siempre un menos que avanza hacia el padre imaginario y no está la constancia del significante del padre para temperar esa angustia, ¿no? ¿Qué sería ahí el padre simbólico? Ya son dos cosas. Primero, el padre imaginario, ¿no? Es decir, cómo dice, cada vez que avanza un menos, hay un desestabilizamiento. En la escena de los mendigos es una, que sería el padre simbólico, es decir, la dimensión de la posibilidad de la metáfora paterna. El padre simbólico es precisamente una función que no pertenece a lo empírico, que es trascendental, trasciende la experiencia. De manera tal que, sea cual fuere la variedad de los personajes hallados en la experiencia, el sujeto no se siente directamente amenazado por las inflexiones o dificultades de sus encuentros. Cuando el hombre de los lobos se topa con un mendigo, tiene que protegerse. Se trata de una amenaza totalmente directa para él, ¿no? Entonces vemos las dos dimensiones. Eh, Se había amenazado, nos dice Ruth Brunswick, cuando escucha de Freud, ¿no? El avance del menos, del falo imaginario, nos indica que, dice, la acción del padre simbólico propiamente no es suprimir el goce o la angustia, sino localizarlo. Lo que nos permite, en la lectura lacaniana del caso, es localizar estos modos donde está situada la angustia. Es decir, la angustia está situada cuando aparecen estos menos sobre el falo imaginario. Entonces, pregunta, ¿a qué se llama angustia de castración? ¿Por qué
Esta es una pregunta importante para toda la, digamos, toda la terminología freudiana, ¿no? ¿Por qué en el complejo de Edipo la relación con el ser y la relación con el tener angustia a un sujeto? ¿Por qué no ser o no tener está asociada a la angustia? ¿No? Bueno, de lo que se trata es del ser del sujeto, ¿no? Es decir, no es una dimensión cualquiera, se trata de la posición que le va a dar la subjetivación, o sea, que le va a dar la consecuencia en la cultura, que le va a dar el estatuto de ser para otro, le va a dar una consistencia subjetiva, le va a dar ingreso a la cultura. Entonces, no es cualquier movimiento por el cual la angustia de castración surge, porque lo que va a ser castrado es el mismo o algo que él tiene que es importante para el otro. Por eso está en juego, nos dice Lacan en la significación del falo, la demanda de amor, el amor, la posibilidad de lo que dice. Hay una frase, si recuerdan que les leí, que es el don de lo que no tiene. Entonces, el amor está en juego en esa lógica primaria, en esa lógica del Edipo y de la castración. Para poder dar, se tuvo que haber recibido lo que no se tenía, no se puede decir. Entonces, Miller dice, ¿a qué se llama la angustia de castración? Hay dos cosas que llamamos de este modo y que son distintas, fíjense. Tenemos la angustia de castración, que es la vieja angustia que asumió la significación genital, en un primer momento, y también una angustia de castración como residuo de la significación fálica, es decir, como lo que pasó, primero el momento, ¿no? El momento del encuentro, con la ausencia, con los dichos, con esto simbólico que es trascendental, está ahí, pero ¿cómo se relaciona con cada caso? ¿Cómo se dio la significación a orden imaginario? Hay una consecuencia, es decir, va a surgir, pero ya no es ese primer momento, sino va a ser un efecto de la significación del falo, es decir, del ordenamiento y de cómo quedaron en relación a la madre o a la función materna, en relación a la función paterna. Por ejemplo, se los voy a ilustrar con un extracto de una viñeta, ¿no? Creo que, no sé si lo comenté, bueno, llegó un paciente a sus primeras entrevistas y se siente angustiado, ¿no? No sabe por qué. Entonces comienza, dice que una de las cosas que pone en juego en sus dichos es que no puede dar amor. O sea, no puede abrazar a su mamá, no puede abrazar a sus hermanos, a pesar de que tenga el deseo. Dice que no siempre fue así, y ya comienza a ordenar las cosas, de cómo vivió, qué es lo que pasó en su infancia, el recorrido que tuvo de no vivir con su papá, no vivir con su mamá, etcétera, ¿no? Entonces, recuerda muy vívidamente la manera en la cual su mamá se relaciona con él y su hermano, que es no recibir amor, pero sí recibir cosas, ¿no? Recibir objetos, o sea, nunca les faltó nada porque su mamá, dice, se sacrificó para poder trabajar para ellos, ¿no? Pero en el comienzo de su adolescencia comienza a darse cuenta que le empezaba a hacer falta algo, ¿no? Y es ahí donde comienza a relacionarse con las personas que su mamá comenzó a querer, ¿no? Es decir, sus parejas. Tuvo una y luego otra. Con su segunda pareja, que es la más, la que se estabilizó en su vida, a él le funcionó como un lugar, ¿no? Lo cuidaba, iba por él, platicaba, etcétera, ¿no? Pero luego comienza a tener sus primeras relaciones amorosas y de la primera extrae, dice, un primer problema, ¿no? Que es el engaño, la infidelidad. Lo engaña, ¿no? Y él no dice nada. Pero en la expresión no decir nada también se relaciona con su mamá, porque hay una escena donde ella le dice algo a su hermano de por qué no le dio afecto, y él vuelve a decir, y yo no dije nada, ¿no? Bueno, las relaciones avanzan hasta el punto actual, donde comienza la posibilidad para él de hacerse padre, ¿no? Entonces, la idea de hacerse padre para él, no se había dado cuenta hasta ese momento, es angustiante, porque no tiene experiencias o no tiene una relación, vamos a decirlo así, entre lo simbólico y lo imaginario, con figuras paternas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se da, no? Para cada caso, ¿no? Pero lo que quería mostrarles es que está presente en su vida la posibilidad de convertirse en padre. Entonces, eh, es sabido, ¿no? Por ejemplo, que ese lugar, el lugar del padre, siempre implica algún momento de angustia, algún momento donde el ser de un varón se siente implicado, ¿no? Porque es asumir un lugar. Es el lugar de la metáfora, es como si hubiese habido una promesa, ¿no? De ocupar un lugar alguna vez para poder llegar a tenerlo. Sucede también en otros casos donde la posición de mando se vuelve problemática, se vuelve angustiosa, ¿no? Por eso nos dice Miller, más bien la teoría psicoanalítica, que eso es una consecuencia de la significación fálica, es decir, de cómo se ordenó, cómo el falo ordenó estos lugares. Por tanto, dice, no encontramos en el hombre de los lobos el testimonio de una invasión libidinal que haría saltar los límites de su cuerpo. Observamos localizaciones suficientemente precisas que Freud considera incluso histéricas, ¿no? Como del mendigo, que eran sustitutos del padre. Si no existe en ese sujeto una significación fálica, tenemos en su lugar una imaginarización fálica, que más o menos funciona casi de la misma manera, dice casi de la misma manera. Cuando hay una afrenta a la imagen, hay un desencadenamiento. Es decir, que la imaginarización fálica encadena o sirve de suplencia. Cuando hay una afrenta a la imagen del padre, a la imagen fálica, etcétera, en ese momento el hombre de los lobos pierde sus referencias. ¿Cómo pasa? Dice, ver a Freud debilitado como un factor de desencadenamiento para él, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Hay dos pasajes, ahorita los vamos a mencionar acá, de Freud, que se relacionan con el desencadenamiento, o cómo se puede ubicar, ¿no? Pero vamos a intentar conectar las ideas, ¿no? Es decir, se trata, dice, de ubicar las consecuencias de la metáfora paterna, que sería la significación fálica. Y dice, si no hay una localización, ¿no? Nos dice,
sea una significación fálica, entonces una imaginarización fálica, es decir, un movimiento que pudiese distribuir esas consecuencias, de tal modo que se puede vivir una relación con la frente a las imágenes paternas, pero no desencadena o no desestabiliza. Pero para el caso del hombre de los lobos sí. Entonces, significa, por lo tanto, que no hay una significación fálica y que hay una imaginarización del falo. Dice, en el capítulo 3, eso es para la lectura que hace Miller, Freud busca la causa de esta discontinuidad y la encuentra en la seducción, ¿no? Hay esta continuidad no progresiva en la exposición de Freud. Tenemos la escena primordial al año y medio, a los 3, un cuarto de años, la seducción, a los 4 años, el sueño, ¿no? Esta es como la lógica, la cronología. Y dice, podemos aislar ese sueño alrededor del cuarto año y de golpe se sitúa un periodo intermedio, que es el de la fobia a los animales. Asimismo, a partir del sueño se puede entrar en la neurosis obsesiva. La cronología se enriquece entonces y al mismo tiempo nos reenvía para atrás, es decir, el corte a la escena primaria. También se superponen en el capítulo 4, que es el sueño y la escena primordial, otros pasajes, es decir, ahí tenemos dos eventos más. Tenemos a los 2 años y medio, está la escena con Grusha, ¿no? Y el acercamiento a la religión a los 4 años y medio, es decir, después del sueño. La cronología es retomada incluso en la sinopsis final, donde Freud precisa todas estas discontinuidades mediante la distinción de los estadios oral, fálico, anal, etc. Este es entonces el esquema de envoltura cronológico que da su estilo propio a este texto. En el capítulo 2, Freud nos informa sobre el ambiente y la historia del sujeto, y luego presenta desordenadamente cierto número de hechos, que es lo que confiere el aspecto detectivesco el caso. Un día hizo esto, otro día hizo aquello, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa, pero antes de eso vamos a revisar ese último apartado del aspecto cronológico de Freud, del caso. Ustedes pueden ubicar ahí en la página 110 del texto freudiano, que es una nota agregada, ¿no? De 10 años después de que trata el caso, en 1924, ustedes pueden ubicar ahí también cómo ubica, ¿no? Es decir, está el primer año, ¿no? Está la escena primordial, observación del coito de los padres, luego sigue los 2 años y medio, la escena con Grusha, los 2 años, bueno, dice, recuerden curioso la partida de los padres, los 2 años y medio también, está el comienzo de la seducción, ya dijimos, la gobernante inglesa, el sueño, la génesis fóbica, luego está el influjo de la historia bíblica, emergencia de los síntomas obsesivos, y luego está la alucinación de la pérdida del dedo, ¿no? Acá tenemos igual la lectura de significación fálica. Si no hay significación fálica, hay imaginarización fálica, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí y luego seguimos abordando el resto del caso, ¿no? Bueno, damos 15 minutos, creo. ¿Sale? Perfecto, maestro. Perfecto. Adelante, Bueno, maestro. a ver. Perdón, pensé que era un mensaje. Bueno, la cuestión que nos atañe acá, les decía que veríamos dos textos, bueno, no en su profundidad y no todas las líneas conectadas al caso, ya me indicamos que por lo menos el caso de el informe de Roma, no funciona el campo de la palabra, eh, alude también al caso del hombre de los lobos, pero donde nosotros esperaríamos encontrar una referencia más amplia, más consistente, sería en el tomo 2 que les indiqué, que se llama de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, ¿no? En ese segundo tomo ya vimos ahí varios textos, otros importantes, que nos podrían dar más orientación. Por ejemplo, está ese que leímos unas cosas, que es la significación del falo. También está, bueno, quizás el más cercano sería su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, ¿no? Pero el principal es el primero, que es de una cuestión preliminar, ¿no? Vamos a ver igual algunas cosas únicamente de este texto. Acá está nuevamente cómo se aplicaría la metáfora paterna, la relación con el caso Schreber, con el que eso ya no lo tocaríamos, pero unas ideas antes sí nos beneficia para comprender por qué se trata de un caso de psicosis, ¿no? O una psicosis ordinaria, ¿no? Bueno, vamos a ver que hay diversas ideas sobre lo que nos muestra la división o la significación del falo, que sería, dice, todo lo que es posible en el análisis, en la neurosis, o susceptible de análisis en la neurosis, en la psicosis y perversión. Entonces, ya ven que ahorita tocamos una idea de lo que es imaginarización, pero no dijimos alucinación, ¿no? ¿Qué es una alucinación? Bueno, en esta idea que Lacan nos propone hay, permítanme, voy a apagar aquí está, es en el clima. Había un discípulo, a ver de qué año es este texto. Bueno, es del 55. Bueno, en el seminario 8, ahorita me acordé porque es un teórico de la percepción que se llama Maurice Merleau-Ponty. Él es un contemporáneo de Lacan y desarrolla toda una teoría, ¿no? de cómo se mueve la percepción, ¿no? Ese elemento que también está presente en los estudios psicológicos o en la filosofía. Hay una idea sobre lo que se percibe. Entonces acá en este texto ustedes van a encontrar unas palabras, ¿no? En latín, que es percipiens, perceptum, ¿no? Y que alude a la teoría de Maurice Merleau-Ponty. El libro al que me refiero, su obra más conocida, se llama Fenomenología de la Percepción, ¿no? Entonces, si se lo encuentran, es de mucha ayuda, ¿no? Bueno, acá dice, una alucinación es un perceptum sin objeto. Esas posiciones se atienden a pedir razón al percipiens de ese perceptum, sin que a nadie se le ocurra que en esa pesquisa se salta un tiempo, el de interrogarse sobre si el perceptum mismo deja un sentido unívoco al percipiens, aquí condenado a explicarlo, ¿no? Bueno, todo se relaciona con las instancias, deriva, si no mal recuerdo, de una postura empírica de el sacerdote, filósofo George Berkeley,
sobre la experiencia de lo que se percibe, ¿no? Es decir, el yo es lo que se percibe, ¿no? Es una frase conocida. Pero cuando se cuestiona qué es lo que percibe, qué es, porque acá dice, la alucinación es un perceptum sin objeto, ¿no? Pero acá el objeto eh, se trataría de una representación en la imagen, ¿no? O como sería en el caso de una alucinación visual, algo que se ve, ¿no? Algo que se escucha o algo que se siente, que son las tres maneras de alucinación: visual, auditiva y sinestésica. Vamos a avanzar, ¿no? Por ahí dejo el planteamiento sobre la idea de perceptum y percipiens, ¿no? Lo que se percibe, lo que es percibido. Pero, dice, es más notable aún la relación del sujeto con su propia palabra, donde lo importante está más bien enmascarado por el hecho puramente acústico, de que no podría hablar sin oírse, que no puede escucharse sin dividirse. Es cosa que tampoco tiene nada de privilegiado en los comportamientos de la conciencia, ¿no? Es decir, porque de lo que se trata acá es de apuntar a qué se refiere esto que leíamos con Lacan, que está en Freud, que es la palabra espalto, ¿no? Que significa escisión subjetiva. Por otro lado, está la idea de lo que es un shifter, es decir, ¿se acuerdan? La palabra conmutador, aquí viene como una nota a pie, es la nota número 2, dice, Roman Jacobson toma este término de Jespersen para designar esas palabras del código que solo toman sentido por las coordenadas, atribución, fechado, lugar de emisión del mensaje, ¿no? Entonces, son importantes algunas palabras y la relación o la diferencia de la relación de un sujeto con lo que se percibe en la alucinación y de las palabras que él mismo toma, ¿no? En relación consigo misma y saber si se divide o no. Entonces, Freud ya había planteado un poco el tema, ¿no? De la pérdida de realidad, es decir, si existía una división subjetiva, cómo se daba la pérdida de una realidad. Freud escribe, ¿no? Así se llama la pérdida de realidad, la neurosis y la psicosis. Pero el problema, nos plantea Lacan, no es el de la pérdida de la realidad, sino del resorte de lo que la sustituye. Es decir, si se pierde la realidad, o, porque aquí está en juego, ¿qué palabra vamos a elegir cuando nos enfrentamos a una alucinación y decimos algo como, no está en nuestra realidad, o no parece ajustarse a nuestra realidad, está alucinando, está viendo algo que no existe? Pero, ¿qué motoriza, qué sustituye, qué le da, dice, resorte a esa pérdida de realidad? Acá hay una discusión con una autora que se llama Ida McAlpin, ¿no? Ustedes pueden buscar por ahí, hay una discusión sobre su posición respecto a la psicosis, ¿no? Vamos a mencionar nada más algunas ideas, les decía, sobre qué pensaba Lacan de Freud, ¿no? Dice, si nos quedara una duda, Freud nombró el lugar del inconsciente con un término que le había impresionado de Fechner, Theodor Fechner, el cual no es de ninguna manera en su experimentalismo el realista que nos sugieren nuestros manuales, que, bueno, hay una expresión en alemán que es ein andere Schauplatz, que quiere decir otro escenario, ¿no? Esta expresión también está con otra manera, es decir, otra escena, así se le llama, la otra escena donde sucede, o donde sigue sucediendo, ¿no? Porque en el relato de los pacientes que llegan a consultar, dicen algo como, no sé por qué esto que pasó en mi infancia todavía me sigue afectando. Uno puede escuchar eso, algo como, no sé por qué eso sigue sucediendo, sé, ¿no? Como si estuviese ahí viviendo, pero a su vez, no solo como un recuerdo, sino pulsando o teniendo vida en otra escena u otro escenario. Es así como Freud tiene una idea de lo que es esa otra escena, que para él era el inconsciente. Bien, entonces acá está el famoso esquema L, que también se llama, bueno, porque es el mismo esquema L, solo que en griego, ¿no? La letra L se dice lambda, entonces el esquema lambda o esquema Z es propiamente una Z, ¿no? Está por un lado S, A' y luego A. Entonces hay una nota de Lacan que dice, la condición del sujeto, ya sea en la neurosis o en la psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro, con mayúscula. Lo que tiene lugar allí es articulado como un discurso, ¿no? Ya ahí está la frase, el inconsciente es el discurso del otro. Y dice, lo que tiene lugar allí es articulado como un discurso del que Freud buscó, primero dice, definir la sintaxis por los trozos en que momentos privilegiados, por los trozos de los momentos privilegiados, como son los sueños, lapsus, rasgos de ingenio, nos llegan de él. Entonces ahí tenemos una pista u otra razón de cómo llamar la significación del falo. Es decir, la sintaxis de cómo se ordenan los fenómenos del inconsciente que llegan de él. ¿A dónde? ¿No? Ese es el lugar. Es a la instancia yoica, ¿no? Freud le llamaba al yo, decía, es la proyección de una superficie. Esto lo dice en El yo y el ello, ¿no? Y nos cuenta esta manera en la cual el yo también es percibida. Decía, es percibida como si se localizase a su vez entre una superposición de lentes, ¿no? Es producida, es una proyección. Entonces dice, pues es una verdad de experiencia para el análisis que se plantea para el sujeto la pregunta por su existencia, no bajo la especie de la angustia que suscita en el nivel del yo, y que no es más que un elemento de su séquito, sino en cuanto pregunta articulada, ¿qué soy ahí? Referente a su sexo y su contingencia en el ser. A saber, qué es hombre o mujer, por una parte, por otra parte, que podrían no ser. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo que decíamos de la significación del falo. ¿Por qué produce angustia? Porque se trata de lo que es alguien, de lo que es alguien ahí, también para el otro. Y a su vez, de su posición sexuada.
Dice, por otra parte, que podría no ser ambas, conjugando su misterio y anudándolo en los símbolos de la procreación y de la muerte. Que la pregunta por su existencia baña al sujeto, lo sostiene, la invade, incluso lo desgarra por todas partes, es cosa de la que las tensiones, los suspensos, los fantasmas con que el analista tropieza le dan fe. Y aún falta decir que es a título de elementos del discurso particular como esa pregunta en el otro se articula. Pues es porque esos fenómenos se ordenan en las figuras de ese discurso, por lo que tienen fijeza de síntomas, por lo que son legibles y se resuelven cuando son descifrados, ¿no? Pero acá, si ustedes notan, la pregunta ¿qué soy ahí? Puede tener a su vez una lectura doble, ¿no? ¿Qué soy ahí en las neurosis y qué soy ahí o qué es eso ahí en la psicosis? Bueno, entonces está, bueno, seguramente no lo podrán notar, pero búsquenlo por favor ahí en el Google. Después del esquema L sigue un esquema, a ver si lo pueden localizar, ahí está más o menos, es el esquema R. Y ahí ustedes pueden ver que es un cuadrado, pero a su vez tiene triángulos en medio, un triángulo amplio. Y ahí se nos dice, bueno, está una relación cuaternaria, pero dice, el tercer término del temario imaginario, aquel en el que el sujeto se identifica opuestamente con su ser de vivo, no es otra cosa que la imagen fálica, cuyo develamiento en esa función no es el menor escándalo del descubrimiento freudiano, ¿no? Entonces acá está en juego todo lo que se viene después. Vamos a cerrar con dos ideas más. La primera, dice, todo el problema de las perversiones, que es otra lectura posible de la significación fálica, consiste en concebir cómo el niño, en su relación con la madre, relación constituida en el análisis no por su dependencia vital, sino por su dependencia de amor, es decir, por el deseo de su deseo, se identifica con el objeto imaginario de ese deseo en cuanto que la madre misma lo simboliza en el falo, ¿no? Entonces, Freud develó, dice, esta función imaginaria del falo, como pivote del proceso simbólico que lleva a su perfección en los dos sexos el cuestionamiento del sexo por el complejo de castración, ¿no? Entonces, acá hay que entender por qué es importante la dimensión fálica que ya mencionamos, la significación, el proceso y por qué el sujeto se ve en algunas posibilidades de elección inconsciente, es decir, mirar a otro lado, sustituir, negar haber visto y enrolarse, como en el caso del hombre de los lobos, en los dichos de lo simbólico. Es decir, como esto que le dicen de la herida, ¿no? En las mujeres, y el dicho que le muestran, o le dan a oír, que es una cola de enfrente, ¿no? Todo eso tiene incidencia. No hay, por supuesto, entonces, ninguna necesidad, dice Lacan, de un significante para ser padre, como tampoco para estar muerto. Pero sin significante, nadie de uno y de otro de esos estados de ser sabrá nunca nada. Es decir, que para saber se necesita un significante. Y cuando la necesidad de su reflexión lo ha llevado a Freud a ligar la aparición del significante del padre en cuanto autor de la ley con la muerte, incluso el asesinato del padre, mostrando así que si ese asesinato es el momento fecundo de la deuda con la que el sujeto se liga para toda la vida con la ley, el padre simbólico en cuanto que significa esa ley es, por cierto, el padre muerto, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere acá con a esta alusión a Totem y Tabú de Freud, a la relación que tiene con lo simbólico? Es decir, en lo simbólico está la ley, pero la ley deriva de esa imaginarización de que en algún momento hubo un padre que podía con todo, ¿no? Entonces, la consecuencia de ese poder todo se volvió un lugar de ausencia que nadie podía ocupar, ¿no? En lugar de la ley. Bien, vamos a ver que tenemos adelante. Decíamos que veremos ahora la idea de la seducción como una discontinuidad, ¿no? Veíamos por un llado la recapitulación de los momentos, ¿no? La escena primordial, la seducción, Grusha, el sueño, la religión. Entonces, Freud dice, bueno, esto lo menciona Freud. De este modo, dice, confunde todos los hechos a continuación expuestos que no pudieron ser simultáneos y resultan además contradictorios en un solo y único periodo, el de cuando estaba en la primera finca. Relata así haber padecido por entonces intensos miedos que su hermana aprovechaba para atormentarle. Había en la casa un libro de estampas, una de las cuales representaba a un lobo. Cuando el niño veía aquella estampa comenzaba a gritar. También otros animales grandes y pequeños le daban miedo. Una vez corría detrás de una mariposa y de repente le invadió un intenso miedo a aquel animal. También los escarabajos y las orugas le daban miedo y asco. De todos modos, las confesiones que siguen justifican la hipótesis de que en aquellos años pareciera una evidente neurosis obsesivas. Entonces, todo esto, dice, llevaba también a cabo un singular ceremonial cuando veía gente que inspiraba compasión, mendigos, inválidos y ancianos, ¿no? Menos fin. Tenemos por un lado la certeza de Freud de apuntar que de esto se trata el criterio de establecer como una neurosis obsesiva. El hecho de la aparición de una fobia, ¿no? De una fobia que estaba alrededor o que le precedía a este momento de la imagen, ¿no? De la estampa. Pero también hay otro movimiento que dice Freud, dice, los años posteriores del paciente se caracterizaron por una profunda alteración de sus relaciones con su padre. En los primeros años de su infancia, tales relaciones habían sido en cambio extraordinariamente cariñosas, ¿no? El padre le quería mucho y gustaba de jugar con él, que por su parte se sentía orgulloso de su progenitor y manifestaba su deseo de llegar a ser algún día un señor como su papá, ¿no? Esto es lo que Freud lee como clave del el padre simbólico, ¿no? El ordenamiento de que él iba a llegar a ser un día como su papá, un señor como su papá. La ñaña le había dicho que su hermana era solo de su madre y en cambio él solo de su padre. Revelación que le llenó de contento, pero al término de su infancia, dice, los lazos afectivos que a su padre le unían desaparecieron casi por completo. Posteriormente, su relación filial quedó regida por el miedo al padre como factor dominante, ¿no? Entonces ahí tenemos los movimientos de lo que podría ser la significación fálica. Pero entonces está la pregunta, vamos a decir, si la significación fálica produciría el reconocimiento del falo, ¿no? Sería un hecho. Y
Caso distinto sería que si no hubiese significación fálica, es decir, la distribución de los significantes, la metáfora paterna, habría no un hecho, sino una creencia. Es decir, significación fálica se corresponde con un hecho e imaginarización se corresponde con una creencia, ¿no? Entonces, Miller pregunta que si la castración es un hecho o una creencia. Y nos dice que en el hombre de los lobos, dice, en lo que concierne a la castración, tiene el pensamiento, pero no la creencia ni la angustia. Este hombre tiene entonces una relación con el hecho, tiene incluso una relación con la significación, es decir, piensa, hay cosas que lo hacen pensar, pero al mismo tiempo hay una falta de convicción o de consentimiento. Es decir, porque más adelante se nos va a preguntar, creo que no sé si alguien lo comentaba, preguntaba, ¿todos tenemos o hacemos una escena primordial? Es decir, ¿surge o surgiría una escena primordial? Esa es la pregunta, porque como también la pregunta en el caso Schreber, ¿no? Todos podrían en algún momento en la psicosis tener a un asesino de almas, o el asesino de almas es una solución que se dio en Schreber. Bueno, no una solución como tal, sino como una consecuencia. Mismo acá, que propone la escena primordial. Propondría en primer lugar que es cómo, cómo se pondría en escena, o en la otra escena, la significación fálica, ¿no? Nos dice, Freud le da al episodio de la seducción lo que para él es la posición fundamental del sujeto que se mantiene a lo largo del caso y que es la pasividad, ¿no? Ya habíamos mencionado que la pasividad implicaba primero una posición homosexual en lo inconsciente, pero también la posibilidad de ser más bien una mujer. Esta posición pasiva es en verdad la base del caso sobre la que tendrán primero la fase de maldad y el sadismo, es decir, ya ven que la pasividad estaba antes de la seducción, pasando eso, aparece la maldad y el sadismo. Pero significaba no lo siguiente, no por un lado la posición de ser viril, de ser un padre, ¿no? Y la otra más bien que sería amado por el padre. Freud muestra muy bien que esta fase denota un deseo del niño de hacerse pegar y que la clave de ese sadismo es entonces un masoquismo primordial. Más tarde tendrán exactamente el mismo esquema concerniente al sueño. Ahí también, escapando a lo que quiere decir el sueño, el sujeto negará la angustia de castración adoptando una posición viril, que Freud mismo nos invita a poner entre comillas. Él considera esta posición como una virilidad aparente y, de hecho, correlativa de una homosexualidad inconsciente. Entonces hay un esquema, ¿no?, que ustedes pueden plantearse ahí como una línea horizontal, ¿no?, que iría de la pasividad a la homosexualidad. Por un lado se desprende un sadismo, por otro una virilidad, pero en esa misma línea que va de la pasividad a la homosexualidad hay dos puntos, es la seducción y el sueño. Ahí está el masoquismo. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá en posición de causa? Justamente el nudo entre la posición paterna y la castración. Freud nos da incluso, dice, un panorama sobre el conjunto de la existencia del paciente. El miedo al padre, ¿no? Había sido el motivo más fuerte, dice Freud, es una cita de Freud, de su entrada a la enfermedad, y la actitud ambivalente frente a todo sustituto del padre dominó su vida. Entonces, desde este punto de vista estructural, se trata de hacer valer lo que ese sueño expresa, es decir, una angustia de castración primordial que, tomando el carácter de lo terrorífico, hace que la posición pasiva del sujeto encuentre una localización genital. Ahora, esto es lo que decíamos hace un momento. Si no hay una escena primordial para todos, es para el caso del hombre de los lobos una localización genital, la escena de la seducción y el sueño, ¿no? Es decir, la manera en cómo lo imagina, cómo se produce en el sueño, dice, que esa castración se vuelva una localización. Si ustedes escucharon, Miller dice que qué es lo que aparece en posición de causa, ¿no? Debería ser la posición, la metáfora paterna, ¿no? El nombre del padre, el significante. Pero en vez de eso está otro anudamiento, es decir, la posición paterna con la castración. Entonces, vamos a ir cerrando una idea. Dice, no hay que olvidar que la función que le da a la escena primaria, el coito entre los padres, etc., la imagen debe fundar la convicción de la existencia de la castración. Se la presenta como debiendo poder engendrar en el sujeto esta convicción, que es el motor que explica la nueva división de su existencia. Hay que distinguir acá lo imaginario de lo simbólico. Pasa algo a nivel de la imagen. Tenemos un lote de imágenes, los lobos con las colas cortadas, los bastones de azúcar, que son serpientes despedazadas, etc. Y podemos decir que estas fundan la convicción de la castración en el hombre de los lobos. Sí, bueno, voy a poner acento en la palabra. Dice, esta imagen muestra como una localización genital la convicción de que el otro primordial no tiene, es decir, que está castrado. Pero, y eso lo relaciona con la significación fálica. Pero hay dos, ¿no? Dos momentos. La escena primordial, que es la ausencia de coito a tergo, y la alucinación del dedo, ¿no?, del dedo perdido. Pero ahorita solo estamos en la primera parte. Entonces, acá dice, tenemos una imagen. Acá también hay la posibilidad de leerlo de otro modo, en cuanto a lo que es una imagen, ¿no? Porque acá el problema de los tres registros es ubicar como una especie de definición qué correspondería para cada cual o qué contendría cada contenedor, ¿no? Es decir, si hay un registro de lo real, ¿qué tiene lo real? Si hay un registro de lo simbólico, ¿qué contiene lo simbólico? ¿Qué incluye? Mismo caso, el imaginario son puras imágenes y acá nos dice, pues hay un lote de imágenes. Es decir, las imágenes son formas en las cuales se da una significación, sobre todo en este punto del sueño, ¿no? Pero también es posible pensar lo del discurso, porque ya ven que es principalmente una narración. El paciente dice, ¿no?, el hombre de los lobos, ¿no?, estoy mirando
y se lee también me están viendo o yo estoy viendo, ¿no? Están tranquilos o están agitados. Es la doble posibilidad, la doble lectura. Se van a encontrar ustedes también con la posibilidad de que una imagen sea una palabra, porque la palabra engendra a su vez una dimensión imaginaria. Esto lo plantea Lacan, bueno, no tengo la cita a la mano, pero está en el mismo seminario, creo que está en el 4, en el 5, donde habla de la relación entre los registros, ¿no? Ya ven, no sé si se acuerdan que eh, el objeto en el registro imaginario era real, ¿no? Y todas estas, entonces, no se trata de que en el imaginario hayan puras imágenes, en tanto figuras, sino que también construcciones a partir de las palabras, a partir de las experiencias y a partir de lo que se dice y se oye, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay un nivel donde esa convicción no está fundada. Y si hay algo que justifica, pero que se distingue entre lo imaginario y lo simbólico, es justamente ese punto de articulación que señala, es decir, el momento de la convicción. Porque acá viene el punto de elucidación que Miller propone. ¿Por qué nosotros prescindimos de esta escena primaria? Es decir, ¿por qué no la tenemos todos? ¿Por qué no hay una escena primordial? Arriba dice que era para la convicción de que había una castración en el hombre de los lobos. Quiere decir que si nosotros prescindimos de la escena primaria, no hay necesidad de convicción. Dice, no pensamos como Freud que es una imagen la que tiene que fundar la existencia de la castración. Acá hay un punto de vista distinto de lo que se relaciona con la castración, ¿no? O sea, con la teoría de la castración. Para Freud era necesaria esa construcción de la castración en una imagen. Las imágenes, los sueños, las significaciones múltiples no establecen en absoluto para un sujeto la existencia de la castración. Si nuestras presentaciones de casos son menos ricas y floridas es porque ya están ordenadas por la función simbólica, ¿no? Nosotros no pensamos entonces producir de la misma manera la imagen fundadora. No pensamos que se funde a nivel de la imagen. Y no significa que estemos por delante de Freud. Al contrario, en nuestras presentaciones de casos deberíamos saber que hay quizá motivos para rastrear el camino del imaginario a lo simbólico y no instalarnos de entrada ahí donde los elementos no aparecen más que una sola vez, ¿no? ¿De qué se trata esta idea que tiene Miller acá anotada? Nos dice que, porque acá se está refiriendo a este trabajo que Freud hace con la intención de buscar, quizás un poco de manera obsesiva, o más bien eh, de buscar a detalle cada una de estas particularidades del caso, ¿no? Es decir, buscar la fecha exacta, buscar el momento exacto, porque se trataba para Freud de mostrar cómo se daban, en un caso, las etapas o las fases de la organización genital y encontrar en esa manera de organizarse los mismos problemas que se planteaban. Es decir, si surge eh, el problema fálico, porque el texto que les leí la semana pasada sobre la organización genital infantil es justamente donde Freud incluye la necesidad de que se piense que la etapa oral, ¿no? O la organización pregenital se van a ordenar, o sea, llevan vamos a decirlo así, un orden cronológico de la experiencia de la sexualidad o de placer, que se da, por ejemplo, en la oralidad, en el cuerpo, luego está la, el control de los esfínteres, ¿no? Y está también la pregunta sobre qué, qué implicaría que apareciera este orden de consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas. Entonces, estas consecuencias son las que moldean o van dándole otro matiz o un sentido retroactivo a las fases, ¿no? La fase de la organización genital comienza, pero digamos que encuentra un momento donde el propio cuerpo empieza a tener un sentido distinto, porque ya no se es niño o niña únicamente por una diferencia que no se muestra, sino por la mostración que la diferencia anatómica ya ha producido. Pero recordemos que no se da, o sea, las consecuencias en el discurso de esa diferencia no se crean en el momento en el cual el niño comienza a imaginar, sino que ya existen, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿dónde podemos observarlo? Está en los dichos de la hermana, de Grusha, ¿no? Eh, de la ñaña, o sea, de las mujeres con las que se encuentra, ¿no? Es decir, se te va a caer, está sucio, o sea, todas estas maneras límite de ir acotando los dichos se convierten a su vez en lo simbólico. Entonces ustedes van ubicando cómo el sujeto se relaciona a su vez con un orden simbólico y con también un orden imaginario. Pero Miller nos pregunta, bueno, ¿por qué se prescinde para nosotros intentar mostrar en todos los casos que haya habido una escena primordial donde esté la convicción de la castración? Es decir, que se muestre realmente que alguien pasó por el Edipo, que fue castrado, que no tiene una relación tal con el deseo del otro, etcétera. Entonces no hay tal cosa, dice, porque eso no significa que realmente haya habido esa convicción, es decir, la metáfora paterna, ¿no? Eso es lo que señala Miller. Bueno, y dice, solo aparecen una sola vez, ¿no? Esa es otra idea. Bien, vamos a plantear una última idea, porque ahorita, bueno, parece no representar un problema, pero mejor nos adelantamos. Les quería pedir unos minutos, Lick, porque se está calentando mi máquina, entonces puede que se apague, ya me pasó una vez. Entonces, si me permite, lo reiniciamos.
Pero bueno, yo creo que todavía aguantan 2 minutos, ¿no? Si se llegara a parar completamente, pues bueno, ya se daría en automático, ¿no? Bien, vamos a ir conectando a los momentos del caso del hombre de los lobos, otros momentos, ¿no? Hay, decíamos, escena primaria, escena de grusha, seducción, sueño, religión. Y también tenemos, por otro lado, la amenaza de castración de la ñaña, ¿no? Y que es esa expresión, no te lo voy a cortar, pero a su vez, el tema de que Freud le dedica en cada capítulo, ¿no? En el capítulo 3 se lo dedica a la seducción, el capítulo 4 al sueño, el capítulo 6 a la religión. Nos dice, le cité el pasaje que lo indica Freud, diciendo que la vida sexual iniciada bajo la dirección de la zona genital había pues sucumbido a una inhibición exterior, cuya influencia la retrotrajo a una fase anterior correspondiente a la organización pregenital, ¿no? Entonces, ese movimiento que se da a partir de la amenaza de castración de la ñaña, se lo retrotrae a un estadio sádico anal, ¿no? Esta es una regresión que Freud nos presenta 2 veces. Cuando se trata de la seducción, que ubica al sujeto en una posición pasiva, no la que acabamos de ver, esta es de alguna manera compensada por una actitud agresiva. Entonces, dice Miller, tenemos ya ahí el inicio de una división fundamental. La pasividad primordial se invierte en agresividad y su motor en el propio amor masculino, que como indiqué, lo podíamos poner bajo el signo del falo imaginario. Entonces, acá viene otra idea, que es la hipótesis del narcisismo, ¿no? No sé si ustedes tendrán al tanto esa lectura, es importante también, Introducción al Narcisismo, y que es el amor propio, ¿no? Porque también ahí la hipótesis de la libido, ¿no? A la par de Introducción al Narcisismo está otro texto que se llama Duelo y Melancolía, ¿no? En Duelo y Melancolía está la problematización de la libido, ¿no? La libido, en el caso de la melancolía, es esta retracción del mundo y una que se posa sobre el yo. Entonces acá vemos en la psicosis, es decir, había un parangón con la psicosis y las melancolías porque aparecía el mismo fenómeno, ¿no? El fenómeno de la destrucción del mundo. Sucede en la melancolía y sucede también en la psicosis. Bien, hay una parte donde Freud dice lo siguiente. Parece como si la seducción de que su hermana le había hecho objeto, le hubiera impuesto el papel pasivo y le hubiera dado un fin sexual pasivo. Bajo la influencia continuada de este suceso, recorrió luego el camino desde la hermana y pasando por la ñaña hasta el padre, o sea, desde la actitud pasiva con respecto a la mujer hacia la actitud pasiva con respecto al hombre, ¿no? Entonces ahí tenemos otra pregunta, ¿no? Dice, ¿qué pasa en el tiempo siguiente? Se necesita el sueño para que el padre y la castración se junten. Aquí tenemos la clave de el quid, digamos, de la conexión de el padre y su efecto, la significación fálica, ¿no? Se necesita, vuelvo a decir, el sueño para que el padre y la castración se junten. ¿Por qué? Dice, lo que marca para Freud la operación propia del sueño es la unión del padre y la castración. Dice, retomaremos de un modo preciso la comparación entre esos dos tiempos, el de la seducción y la amenaza de castración y el del sueño, puesto que Freud lo sitúa de manera completamente simétrica. Veremos cómo esos dos esquemas, el de la inversión y el de la regresión, se modifican respecto de la anticipación que nos presenta el sueño, ¿no? Es decir, que los dos momentos los retrotraen al momento anal sádico, ¿no? Bueno, creo que sí necesito reiniciar la máquina porque ya está bastante caliente. Entonces, le quería preguntar entonces si me permite unos minutos para que se reinicie la máquina, porque a veces se apaga y ya no enciende. Entonces, bueno, sí se retrasa un ratito, o sea, como que me aparece un mensaje, ¿no? No sé si podemos reiniciar tantito, o como queda una pendiente, podemos completar la siguiente, no sé si me esperará, porque tarda un poquito en reiniciarse. Bueno, creo que no está por ahí el link. Bien, vamos a ver, vamos a continuar entonces. Vamos a mencionar otros pasajes ahora que tenemos ya conectados dos momentos, que son, decíamos, el capítulo 3 la seducción, el sueño, y el capítulo 6 que es la religión, ¿no? Entonces ya vimos el capítulo, bueno, será el capítulo 4 y el capítulo 6 que es la neurosis obsesiva. Bueno, del sueño ya vimos que algunas ideas, sus significados, pasando a la neurosis obsesiva. Dice Freud en la página 58, eso sí lo tienen a la mano, que dice, por tercera vez experimentó el paciente una influencia que modificó de manera decisiva su desarrollo. Cuando tenía 4 años y medio y su estado de irritabilidad y angustia seguía sin mostrar mejoría, su madre se decidió a hacerle conocer la historia bíblica, con la esperanza de reorientarlo y edificarlo. Y lo consiguió. La introducción de la religión puso fin a la fase anterior, pero introdujo el relevo de los síntomas de angustia por síntomas obsesivos. Entonces, acá podemos leer, ¿no? Sustitución de la angustia, síntomas obsesivos. La religión. Hasta entonces, dice, le resultaba difícil dormirse porque temía soñar con cosas malas, como aquella noche anterior a la Navidad, ahora antes de meterse en cama, se veía precisado a besar todas las imágenes sagradas de la habitación, rezar oraciones y hacer innumerables veces la señal de la cruz sobre su persona y su lecho, ¿no? Entonces ahí tenemos una nota importante del propio Freud, que es
la siguiente, dice, después de la fecha ya lo hemos leído, dice, una sustitución instantánea y pareja de una fase por la siguiente no estaba ni en la naturaleza de las circunstancias ni en la de nuestro paciente, en quien por el contrario, lo característico era la conservación de todo lo pasado y la coexistencia de las más diversas corrientes, ¿no? Entonces ahí, cuando nos habla Freud sobre el tema de la obsesión, nos recuerda todo este pasaje sobre lo que implica toda la dimensión religiosa, o sea, pero dice, no, el hombre de los lobos no encuentra un recurso en la argumentación bíblica y dice, eh, la desautorización de estos malos espíritus en la página 64 correspondía a un rasgo inequívocamente ascético que se exteriorizaba también en otras reacciones, es decir, toda la idea de cómo comportarse, dar un orden, dar espíritu, se permeaba todas sus actitudes y comportamientos. Entonces dice, cuando escuchó decir que cierta vez Cristo había encerrado espíritus malignos en unas marranas, que luego se precipitaron en un abismo, se acordó de que su hermana, siendo muy pequeña y antes que él tuviera recuerdo, había caído rodando la playa por las peñas de la barranca. Entonces también ella era un espíritu maligno y una marrana. Un camino directo llevaba desde aquí hasta Dios cochino, ¿no? El padre mismo había demostrado estar igualmente gobernado por la sensualidad. Cuando se enteró de la historia de los primeros hombres, le llamó la atención la semejanza de su destino con el de Adán. En plática con la ñaña, se asombró farisaicamente de que Adán se hubiera dejado precipitar a la desdicha por una mujer y prometió a la ñaña que jamás se casaría, es decir, su beatitud. En esa época se procuraba intensa expresión una enemistad con la mujer a causa de la seducción por su hermana. En su vida posterior habría de seguir perturbándolo a menudo. La hermana se le convirtió en la corporización permanente de la tentación y el pecado. Tras confesarse, él se imaginaba puro y libre de pecado, pero antes le parecía como si su hermana estuviera al acecho para precipitarlo de nuevo en el pecado. Y al menor descuido ya provocaba una escena de disputa con ella que lo hacía otra vez pecador, ¿no? Entonces están los pensamientos blasfemos, todo lo que para él empezó como a desdibujarse, ¿no? Es decir, había un encuentro con la beatitud, un encuentro con el pecado, es decir, todo lo sexual adquirió sentido, ese es el orden simbólico. Entonces dice, al finalizar el capítulo, sobre el segundo de los sueños mencionados, en que el símbolo femenino fue sustituido por el masculino, recuerda una vivencia determinada que tuvo poco antes. Cierto día, cabalgando por la finca, pasó junto a un campesino dormido, a cuyo lado yacía su hijo. Este despertó al padre y le dijo algo, tras lo cual el padre empezó a insultar al jinete y a perseguirlo, de suerte que él puso rápidamente distancia con su caballo. Tras esto, el segundo recuerdo, en la misma finca había árboles totalmente blancos, totalmente recubiertos de orugas. Comprendemos que emprendió la huida ante la realización de la fantasía de que el hijo durmiera con el padre, y que adujo los árboles blancos para producir una alusión al sueño angustioso de los lobos blancos encima del hogar. Era, por tanto, un estallido directo de la angustia frente a aquella actitud femenina ante el varón de la cual primero se había protegido mediante la sublimación religiosa y pronto lo haría mediante la sublimación militar todavía más eficaz, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto que nos comentaba Miller, ¿no? Es decir, tenemos un momento en el cual, en el caso del sueño, cuando intenta, dice, cancelar que estén acostados juntos, ¿no? El deseo por el padre y el deseo después porque sea amado por el padre, sustituirían todo ese periodo de la obsesión, ¿no? De los pensamientos, del religioso, la idea de que era necesario, ¿no? una posición de cancelación de esa escena. Entonces surge la angustia, pero la pregunta nuevamente es si era la angustia por la castración, por no tener o por no lograr completar la escena, ¿no? Es decir, no lograr que él asumiera que lo despertaba. Bien, dice Miller, en la seducción Freud ubica una castración muy singular que ya habíamos señalado, hay ahí una amenaza de castración. El sujeto se interesa en el hecho de que las niñas no son como los niños. Se interesa en los bastones de azúcar, las serpientes. Pero aunque tiene el pensamiento, Gedanke, no tiene según Freud la creencia, Glaube. Freud ubica esto en el registro del complejo de castración, pero él mismo nota una división entre Gedanke y Glaube. Luego, eh, cambia el estatuto, dado que el sujeto adquiere la convicción de la realidad de la castración. Antes tenía solamente el pensamiento de su posibilidad, y cita a Freud. Dice Freud, cuando el paciente profundizaba en la situación de la escena primordial, lo esencialmente nuevo que la observación del comercio sexual de sus padres hubo de procurarle fue el convencimiento de la realidad de la castración, cuya posibilidad había ocupado antes ya sus pensamientos, ¿no? Intenta entonces formular una división entre posibilidad y realidad de la castración. Es decir, ¿es posible o es real? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Nos gustaría robarles estos 10 minutos y agregarlos, ¿no? Porque ya no se pudo colocar en la sesión de hoy la hora pendiente y bueno, le sumaríamos 10 minutos más, no hay problema. La idea sería, por lo menos, porque en el texto de Miller sí llegamos pues a la clase 7, entonces pues, prácticamente llegamos a la mitad, pero de ahí pues no todo, digamos, nos ocuparía la hora, pero por lo menos yo creo que sí veríamos 3 clases más, ¿no? Entonces yo creo que sí nos daría el tiempo de una hora, ¿no? Revisar lo otro, porque nos falta ver también eh, al final cuál es el comentario. Quizás si no nos da tiempo de revisar las 6 clases más, que pasamos la mitad, bueno, me interesaría ver por lo menos 2 más y la última, ¿no? Donde se propone que qué es lo que para el psicoanálisis aporta, no solamente el caso de Freud, que ya vimos qué quiere decir la relación entre teoría y práctica, sino también en el caso de Lacan, la reinterpretación con nuevos conceptos y la reinterpretación que hace Miller a partir de los propios conceptos lacanianos, ¿no? Es decir, cómo ir ubicando las diferencias a través de los dichos, ¿no? Esto es lo que nos enseña el caso, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá, ¿sale? Gracias, maestro. A ti, Rocío. Bueno, creo que no está por ahí el link.
Gracias, profe. Gracias. Hola. Sí, sí. Sí, maestro, que estoy pendiente. Perfecto, Y pues. nos vemos en la reposición de la última hora que está pendiente, ¿verdad, maestro? Perfecto. Sí, agregamos quizás un poquito más si tienen. Claro que sí, claro ¿Vale? que sí. Buenas Bueno, noches, hasta luego. hasta luego, nos vemos, gracias.